Recording is on. Ya, perfecto. Estamos grabando. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos hartas cosas que ver hoy, chiquillas. Primero, gracias por conectarse. Un día sábado en la mañana. Espero que esta clase sea muy enriquecedora para ustedes y desde ya, cuando tengan alguna duda o consulta, levanten la manito para poder ayudarlas. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a ver hoy es la introducción a Java. ¿Ok? Esta es la base, vamos a comenzar con ya programar. ¿Ya? Así que lo que vamos a ver hoy, qué es Java, qué es una aplicación de consola, ya vamos a explicar qué es y los primeros pasos en programación. Ya vamos a hacer un ejercicio. Primero del Hola Mundo, que es nuestro, va a ser, como siempre, el primer ejercicio que cada uno hace cuando empieza a programar en un lenguaje nuevo. Y al final de la clase vamos a hacer un ejemplo guiado, ¿ya? Y vamos a ver más temas y más conceptos ahí. Como les comenté, los requisitos de esta clase es requerido la cápsula de preparación de ambiente. ¿Alguna tiene algún problema con esto? ¿O estamos todas ok con la preparación? Ahí las leo, chicas. Y ahí la Romy, ¿todo ok? Ya, perfecto, Cami. Muchas gracias por confirmar. ¿Ya? Antes de iniciar, vamos a repasar la clase 1. ¿Ya? Para eso les preparamos un quiz, donde les voy a compartir el link ahora. Este es un quiz interactivo, ¿ya? En donde ustedes van a responder una encuesta con las preguntas del contenido de la semana, o sea, de la clase pasada. ¿Vale? Ahí tienen que ingresar su nombre y a mí me va avisando quién está ingresando. Lo voy a compartir por si acaso en el WhatsApp, para la que la acomode de repente. Ya, perfecto. Tengo a la Romy, a la Cami y a la Bernarda. Me falta la Belén, la Rocío, la Jenny. Para que comencemos. Ya, me falta solo Belén y Jenny. ¿Van a poder participar, chicas? Ingreso Jenny. Me falta la Belén nomás. Demos unos minutitos y comenzamos el quiz. Belén, ¿estás? ¿Me escuchas? Quizá ahí tenga algún problema. Vamos a entonces esperar hasta un minutito más y comenzamos. Y ahí Belén, ojalá que te puedas sumar, es súper entretenido para activar la mente. Ya, vamos a comenzar entonces. Va a iniciar el quiz.
Vamos a traerles música la próxima Vamos, vez. ahí están respondiendo. On fire las chiquillas. Hoy no puedes mostrar por pantalla la. Ya, voy a compartir. Vamos a ver. Para ir viendo cómo responden. No hubiese metido yo, pues, se me fue la donde estaba terminando la lista. Ah, van como bala. Chiquillas, hay poderes, ocúpenlos sabiamente. No sé si les va a dejar quitarse puntos entre ustedes. Yo me ponía a pelear con mis compañeros de clase en algunas otras clases, quitándoles puntos. Es más entretenido que el mentí, porque en el mentí la persona que dirige va habilitando la siguiente pregunta. Ah, Aquí no, no. acá va solito. Cada uno corre. Ya voy a compartir. Oh my God. Vamos, falla, chiquilla. Están por terminar, están por terminar. Vamos a echarle porra a las chiquillas. Vamos, Jennifer, vamos, Rocío, dale, ustedes pueden, vamos, vamos, vamos. Están peleándose ahí los lugares las chiquillas. La Cami va como cohete, ¿no? La Cami tiene preparación previa, ese es el tema. La Belén recién se integró. Dale, Belén, te esperamos. Dele Sí, nomás dale respondiendo. nomás, juegue. Empieza. Ya, no sé si ya terminó. Ah, no, todavía falta. Parece que la Cami terminó. Cami, ¿me confirmas? Sí, ya terminé. Bacán, ¿cómo te pareció la experiencia? Bien entretenida. Pensé que era como que íbamos a responder preguntas como en todo en conjunto, como Sí, como el hay otra mentí. aplicación que es muy parecida a esta, pero Sí. no está entretenido. Estuve estudiando ayer, no es porque tenga preparación previa. ¡Ah, bien! Muy bien, muy bien. Felicidades. Sí, en realidad, chicas, cada clase vamos a hacer esta actividad. Primero para activarnos, ¿cierto? Para comenzar a activar la mente. Y igual es entretenido jugar así con los conceptos. De repente es difícil entre el miércoles y el sábado alcanzar a prepararse. A veces uno dice, voy a esperar a llegar el fin de semana y después el fin de semana me pongo al día. Entonces quizás el miércoles que vienen ya vienen con algunas ideas más sólidas de las que de repente por ahí pueden estar todavía media flojitas o tambaleando las ideas. Como dice la Cami siempre, avísennos si necesitan ayuda, algún reforzamiento, alguna explicación. Yo por lo menos tengo disponibilidad durante la semana en las mañanas de juntarme un ratito si alguien lo necesita, ¿ya? Yo Sí, como más una en la tarde, pero de todas Mm. maneras ahí, chicas, nos coordinamos si es necesario hacer una clase de repaso. Nos juntamos entre varias y ahí lo vamos viendo, ¿ya? Lo ideal es que pregunten siempre. Lo voy a repetir hasta el cansancio. Pregunten. No En se el queden grupo con la... de WhatsApp se puede enviar preguntas, ese tipo de Sí, cosas. claro. Sí, Claro. completamente esa es la idea de darles apoyo. Que ayer estuve trabajando en el PSEIN, haciendo como las actividades que nos mandaron del miércoles Uh-huh. y, y se imprimían como muchas cosas al mismo tiempo, entonces ahí dije, oh, no sé qué estoy haciendo bien. Entonces voy a mandar la duda después. Ya. Sí, puedes mandar pantallazo o incluso un pequeño video si te grabas así diciendo así como, miren, hice esto y no sé, ejecuto y me pasa esto y lo muestras. Así, Mira, y tenemos veamos a cómo. varias que lograron el 100%. Felicidades. Estamos 95% de exactitud, así que eso. Bravo para ustedes. Bravo, bravo. No sé cómo mandar. Ah, aquí tengo el.
A ver. Ay, ¿dónde está? Felicidades. Me mandaron sonido. Vamos a ver entonces las preguntas, ¿ya? Acá solo hubo una opción, o sea, un desacierto, pero hay que quede claro que backend, ¿qué es backend? En el desarrollo de software, ¿cierto? Es la parte, el servidor y la lógica que procesa los datos, ¿cierto? No es la parte visible de una aplicación, no es el diseño de las interfaces de usuario y tampoco un lenguaje de programación, ¿ya? Es lo que está detrás, lo que es el cerebro de las aplicaciones, ¿ya? Y que tiene toda la lógica de negocio y que va a procesar los datos que se van a administrar en una aplicación, ¿ya? ¿Qué es un algoritmo? Ahí todas lo acertaron. Algoritmos es una receta, ¿cierto? Paso a paso para resolver los problemas. Ah, ahí puedo ver el resultado. Espérate. Ahí sí. Esta era la opción correcta, ¿cierto? Después, el algoritmo es una receta, ¿cierto? Paso a paso para resolver los problemas, ¿ya? ¿Cuál de estos es un operador aritmético? Aquí claramente el más, los demás son operadores lógicos y este no es nada. Así que perfecto. Todas las acertaron ahí. En programación, un bucle, claro, sirve para repetir acciones múltiples veces. Las tomar decisiones son las condicionales, ¿cierto? Almacenar datos lo vamos a ver más adelante. Y bueno, diseñar interfaces, que esto está asociado más al frontend. ¿Ok? La estructura que verifica condiciones, ¿cierto? Acá tenemos las variables, que las variables recuerden que es una cajita en donde yo almaceno información, ¿ya? Que voy a ocupar después. Y se llama variable porque esa cajita puede cambiar su contenido, ¿ya? Va cambiando, por eso se llama variable. El bucle, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, que es para repetir acciones, ¿cierto? Con un fin, con un ciclo que termine, vamos a repitiendo las acciones. Y el operador aritmético sirve para hacer condicionales, pero la estructura que verifica las condiciones es una condicional, obviamente. El pseudocódigo se usa para, bueno, aquí todas acertaron, planificar algoritmos antes de programar, practicamos la lógica, ¿cierto? Tener el inicio, el fin, los pasos a pasos que tiene que hacer nuestro algoritmo para solucionar un problema, ¿ya? Bueno, diseñar interfaces de usuario, como les mencioné, eso está asociado al front, configurar los servidores, eso ya es un tema de infraestructura, y el depurar código, eso lo vamos a conocer hoy, ¿ya? Vamos a depurar código. Pero el pseudocódigo es para planificar los algoritmos antes de programar, ¿ya? ¿Cuál es la función principal del front? Aquí es la respuesta correcta, ¿cierto? Crear la interfaz con la que los usuarios interactúan. Es la cara visible de una aplicación, donde están los botones, donde están todos los temas de acción, pero el front solicita al backend hacer todas las acciones al final. Ya él es como la pantalla visible, o lo que habíamos comentado de que él es la persona que te atiende, por ejemplo, en caja cuando tú vas a comprar algo, y la cocina sería nuestro backend, que es la que prepara finalmente lo que uno compra. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Qué es programar? Perfecto, ahí todas también lo acertaron. Dar instrucciones a una computadora en un lenguaje específico. Los demás son, bueno, crear presentaciones en PowerPoint no es programar, chiquillos. Vamos. Esta era la respuesta correcta. Diseñar imágenes para una página web, eso ya también es parte del front, y configurar redes de internet también es otro tema más de conectividad. El algoritmo es, bueno, no es un lenguaje de programación, ¿ya? El lenguaje de programación es un nivel intermedio en donde una persona puede entender y una máquina también, ¿ya? Es como un lenguaje en común que nosotros tenemos con las computadoras. No es un tipo de hardware. Hardware significa algo físico. Por ejemplo, un hardware es la pantalla de mi notebook, el teclado, la placa madre, la memoria RAM, el disco duro, todo eso está asociado a hardware, ¿ya?
Y un framework de diseño, vamos a conocer qué significa framework más adelante, pero tampoco es. Sería una receta paso a paso para resolver problemas, ¿ya? Hay que recordar que un algoritmo siempre va a tener un inicio, un fin, y va a resolver un problema. Ya el flujo básico de un programa es que claramente hay una entrada, ¿cierto? Un proceso, y eso va a retornar una salida. ¿Ya? Siempre manténganlo claro, chicas, que un algoritmo, cualquier funcionalidad va a tener esa lógica. Va a tener un inicio, va a tener una entrada, va a hacer algo y va a haber una salida. El término o algún retorno, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Y final, creo que es la pregunta, no, me quedan todavía. ¿Cuál no es un operador aritmético básico? Aquí tenemos la suma, la resta, la división, y este sería el operador lógico, ¿cierto? No sería aritmético. Bueno, esta es repetida para que quede bien claro cuál es la estructura para tomar decisiones, las condicionales, chicas. ¿Y cómo determinaría si alguien es mayor de edad en un pseudocódigo? Aquí todas acertaron, ¿cierto? Acá es súper importante que se den cuenta que aquí dice mayor igual, entonces una persona que tenga 18 años ya va a comenzar a mostrar mayor, ¿ya? Mayor igual, siempre darse cuenta de los operadores, ¿ya? Porque si yo pongo acá solo un mayor, por ejemplo, las personas que tengan 18 años exactos no van a cumplir con la condición, ¿ya? Entonces es importante aquí percatarse que dice mayor o igual. Ya, y para calcular el algoritmo, para calcular el promedio de 3 notas, ¿cierto? El algoritmo sería, o lo que tendría que hacer es sumar las 3 notas y dividirlas entre t, ¿cierto? Es la fórmula. Esta más sería la regla de negocio, ¿cierto? Para el algoritmo que vimos la clase pasada. Genial, chicas, las felicito por poder participar. Espero que les haya gustado la dinámica. Voy a compartir ahora la presentación. Volvemos acá. ¿Tienen alguna duda o consulta con el repaso? ¿Todo claro? ¿Sí? Todo claro. Ya, perfecto. Muchas gracias, chicas. Ya, entonces comenzamos con la clase. Ya vamos a entender qué es Java. ¿Ya? Java es un lenguaje de programación que sirve para crear programas, aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, aplicaciones para celulares y también páginas web. ¿Ya? La particularidad que tiene Java es que puede funcionar en cualquier dispositivo, ¿ya? Debido a que Java tiene un componente que se llama Java Virtual Machine, ¿ya? Cuando uno compila el programa, que vamos a entender esa palabra más adelante, cuando uno lo que hace en la compilación es transformar lo que uno programa en un lenguaje que se llama bytecode. Eso es para que la computadora y esta virtual machine pueda interpretar lo que nosotros programamos. Ya es un lenguaje intermedio donde la computadora puede ejecutar lo que nosotros estamos programando. ¿Ya? Es un lenguaje compilado e interpretado. ¿Ya? Lo que les comentaba, cuando uno compila, esa acción de compilar, ¿qué es lo que hace esto? Es tomar todo nuestro código y generar un archivo en bytecode, que se llama, y ese archivo es lo que se ejecuta finalmente en la computadora y está todas las instrucciones que nosotros le generemos en Java, ¿ya? Para que la computadora ejecute esas acciones, ¿ya? Java al final es como una receta, imagínense, una receta de cocina que es mágica, que podríamos enfrentarnos a un problema de, por ejemplo, una receta de pan, ¿ya? Aquí vamos, imagínense que esa receta va a depender cómo quede según el horno que nosotros lo tengamos. Algunas tenemos horno eléctrico, algunas personas tienen horno industrial, horno de cocina normal, horno a gas, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa?
alguna ejecución de esta receta, ¿cierto? Puede que le queden de diferentes formas este pan, ¿cierto? Y Java Virtual Machine se encarga de que este pan quede para todos iguales, independientemente del horno que tengas, ¿ya? Asimilándolo a la tecnología, ¿cierto? Independientemente de que tú tengas un Windows, un Mac, por ejemplo, Android, iPhone. Bueno, iPhone no, iPhone ocupa otro lenguaje. Pero Java puede funcionar en multiplataforma, ¿ya? Independientemente de la estructura, ¿ya? Es robusto y seguro, ¿ya? ¿Qué significa eso? Java tiene mucho respaldo, tiene bastante comunidad, tiene un gran ecosistema, tiene muchas librerías, ¿ya? Que son impartidas por la empresa que es Oracle, ¿cierto? Y bueno, lleva muchos años en el mercado, tiene bastantes versiones, que eso lo vamos a ver más adelante. Y eso les puedo contar mientras, chicas. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Se entendió el ¿Hay algún, lenguaje? hay algún foro de Java así como Starfloor, como los que cuando ven los de R, los de Python, ¿hay algún foro, alguna página Bueno, donde Stack interactúan? Overflow, sí. Stack Overflow es una plataforma general en realidad. Ahí vamos a encontrar diferentes lenguajes, ¿ya? Ahí también pueden encontrar un foro súper grande para Java. Y Oracle tiene su propia la documentación de Java se encuentra en las páginas de Oracle, ¿ya? Entonces ahí también pueden encontrar toda la documentación de Java para sus distintas versiones. Dale, Cami. Perdón, justo estaba comiendo. ¿Por qué tiene tanta fama de difícil Java? Eso es como siempre que uno dice Java y es como, ¡ah! Sí, hay miedo. Lo que pasa es que Java, sí, es un lenguaje muy estructurado, ¿ya? Esto significa es que tiene ciertas reglas para poder programar, ¿ya? Por ejemplo, es un lenguaje notado. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, si yo voy a trabajar con diferentes tipos de datos, yo necesito nombrar y decir, este dato, por ejemplo, es un número. Y si tú le dices que no vas a trabajar con números con Java, él te va a alegar porque tú lo declaraste que era numérico. Un ejemplo. Es muy estructurado, entonces a muchas personas no les gusta eso, porque en otro lenguaje hay mucha versatilidad. Por ejemplo, en Python, en JavaScript no es tan rígido el tema de la programación. Con Java es más estructurado y es necesario igual tener el conocimiento para poder programar, ¿ya? En Java. Pero ahí todas esas instrucciones las vamos a ir revisando durante las clases, ¿ya? Lo importante, chicas, es que pregunten en clase, ¿ya? Y bueno, uno de los temas también que está asociado a Java utiliza el paradigma de programación orientada a objetos, ¿ya? Hay otros lenguajes que también lo ocupan, pero Java es como el padre de eso. Entonces, la programación orientada a objetos suele ser un poco más compleja de entender, pero también lo vamos a intentar explicar lo mejor posible para ustedes. Igual solamente me gustaría comentar, Cami, de que no se dejen tanto influenciar por las cosas que dicen las otras personas, porque, por ejemplo, para mí, a buena hora nunca escuché como prejuicios de ningún lenguaje de programación y simplemente me dediqué a aprenderlos en la medida que se me presentaban y yo lo encontré muy ordenado, y lo que implica que al poder compilar y tener reglas claras, te evita menos errores en los códigos. A diferencia de, por ejemplo, mi primera experiencia con JavaScript, el JavaScript es, como decía la Cami Java, es como más formal y más cuadrado en cuanto, ya, defines una variable, esta variable tenía que ser un número y me metiste una letra, no, te doy error. Está bien, porque ¿qué pasa? Que en otros lenguajes de programación te dice, ya, sí, esta variable tiene que ser un número, pero me metiste una letra, pero no importa, y el error en cuál rato te salta, te va a pillar en algún rato el error. Entonces, hay cosas y cosas de cada lenguaje porque también están creados y pensados para ciertas situaciones específicas. Por ejemplo, Python es uno de los últimos lenguajes que salió, entonces se hizo aún más amigable
para la persona porque es aún más cercano en cuanto al lenguaje en sí mismo, a lo que se usa, ¿ya? Pero, por ejemplo, a mí me complica el hecho de que sea, por ejemplo, cuando tú estructuras el lenguaje, ¿verdad? Las sangrías que tienes que dejar, si no corriste el clic lo suficiente, tienes error, ya no te ejecuta. Pero en cambio Java y JavaScript son mucho más ordenados en ese aspecto y tienen, por ejemplo, el uso de otras situaciones que te permiten estructurar más. Entonces, tiene esta fama, pero es porque es como demasiado ordenado y a veces a las personas les cuesta lidiar con tantas reglas, yo creo. ¿Ya? Pero quítese todos los prejuicios cuando van a aprender cualquier situación de programación. Esa es la mejor recomendación que les puedo hacer, porque al final también el aprendizaje es tremendamente individual. Lo que me cuesta a mí quizás no te cuesta a ti. Y lo que para mí es fácil quizás para ti no es fácil. Entonces, siempre vayan a explorar con la mente abierta de cuáles son mis capacidades propias para yo enfrentar esa situación. Esa es como la mejor recomendación que les puedo hacer. Eso también. Ya, genial, Cami. Sí, eso es una característica súper principal de Java. Es súper estructurado y una vez entendiéndolo y siguiendo las reglas, la verdad es que no es tan complejo como la gente lo suele tomar, ¿ya? Voy a volver a este término que necesito que ustedes lo comprendan bien, ¿ya? Que el Java es un lenguaje compilado y también interpretado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Voy a volver a comentarlo. La compilación es cuando el código fuente se traduce a un lenguaje que la computadora entienda, ¿ya? Porque cuando uno programa en Java, uno entiende lo que está escribiendo, no es algo que está en binario ni en ningún otro lenguaje más de máquina, ¿cierto? Lo que hace la compilación es tomar todo lo que tú hagas y transformarlo en un lenguaje que la programa, o sea, que el computador entienda, ¿ya? Que quede muy claro eso. ¿Qué es lo que hace que sea interpretado? Que el código, hay lenguajes que son full interpretados, como Python, por ejemplo, que significa que lo que tú programas se va traduciendo al instante que se va ejecutando. No hay un proceso de compilación primero, sino que el sistema va leyendo línea por línea y lo va interpretando y va ejecutando el programa, ¿ya? ¿Qué significa? Que Java sea ambos, ¿ya? Tenemos una compilación, pero aún no una compilación completa. No es decir que yo transformo en binario todo lo que yo escribí en el código, ¿ya? Sino que lo deja en este lenguaje intermedio que es bytecode, ¿ya? Y la Java Virtual Machine, que es una herramienta que tiene la JDK, ya de Java, que la JDK es Java Development Toolkit, que eso también lo vamos a ver más adelante. Y ese es el encargado de cargar ese lenguaje intermedio y correrlo en cualquier dispositivo, ¿ya? Por eso Java es en multiplataforma. ¿Queda claro, chicas? Lo que acabo de mencionar es súper importante que lo entiendan. Ya, gracias Cami por la confirmación. Sin miedo, chicas. Ahí nomás pregunten. Ya, continuamos entonces. Ya, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de Java? Como les mencioné, aquí dice write once, run anywhere, ¿cierto? Se escribe una vez el código y podemos compilarlo en diferentes sistemas operativos, ¿ya? ¿Qué es un sistema operativo? Es Windows, por ejemplo, Linux, Mac. Bueno, Mac es otro mundo, pero quedémonos en los sistemas operativos, ¿cierto? Es muy demandado en el mercado y principalmente es demandado en las empresas, ¿ya? Grandes empresas, es un lenguaje muy corporativo, muy empresarial, por su seguridad, ¿ya? Java tiene, bueno, en las versiones que ahora hay actualmente, tiene bastantes mejoras de seguridad, ¿ya? Y tiene una comunidad enorme. Lleva muchos años en el mercado, hay muchos foros asociados a esto, hay mucha documentación. Y como, bueno, Stack Overflow, una comunidad súper grande, ¿cierto? Ahí ustedes pueden
solicitar ayuda de diferentes países, de diferentes lados te pueden ayudar con un problema de código, ¿ya? Es un rendimiento aceptable. Quizás no es el más rápido del mercado, pero al ser un lenguaje compilado, tiene un rendimiento que las empresas les sirve y les acomoda, ¿ya? ¿Cuándo usar Java? Cuando tenemos aplicaciones empresariales, principalmente bancos, por ejemplo. ERP es un lenguaje de administración de recursos, ¿ya? Es un tipo de aplicación. Ya, como les mencioné, esto se ocupa, Java es un lenguaje muy potente, muy robusto, entonces se ocupa para banca, por ejemplo, que eso necesita mucha seguridad, mucho respaldo y mucha potencia. ¿Ya? Android también se ocupa Java para poder generar aplicaciones de celular, Android. Ahora hay un lenguaje que es más popular que es Kotlin, pero también se sigue utilizando Java, ¿ya? Se ocupa recalcar en sistemas grandes y escalables, ¿ya? Y se puede implementar como por ejemplo en servidores que es de Amazon, por ejemplo, que es AWS, lo que les explicaban en la bienvenida, ya que es la nube de Amazon. ¿Cuáles son las desventajas? Tiene una curva de aprendizaje media, ¿ya? No es un lenguaje simple que uno llega y programa y listo, ¿ya? Python es un lenguaje más simple de entender, no es tan estructurado, ¿ya? Pero esta tiene una curva de aprendizaje media que lo único que requiere, chiquillas, es estudiar, practicar y estudiar, ¿ya? Con eso no deberíamos tener problemas. Otra desventaja es que consume más memoria, ya que levanta todo este toolkit del desarrollo para poder, por ejemplo, levantar, compilar nuestros programas, poder correrlos en un computador, consume un poco más de memoria, pero de todas maneras no es excesivo. Y no incluye un frontend moderno, ya es muy utilizado para backend principalmente. ¿Ya? Hay aplicaciones que también lo ocupan para front. Tiene su capa de interfaz, ¿cierto?, de usuario, pero no es un front moderno, por así decirlo. Ahora hay lenguajes que son más actualizados, por ejemplo, tenemos React, Angular, que esos son los que se ocupan más ahora, ¿ya? Esos lenguajes centralizados y especializados para el front, ¿ya? ¿Cuándo no usar Java? Cuando los programas deban ser ultra ligeros, ¿ya? Eso es un requerimiento no funcional, que sea ultra ligero, que deban ser rápidos, ¿ya? Y eso también puede ser un requerimiento de un cliente, que tenga que ser muy rápido el proceso, y tampoco sirve para algo tan pequeño, ¿ya? Eso significaría matar una mosca con una bazooka, por ejemplo, ¿ya? Esa analogía. Java está hecho para cosas grandes, ¿ya? No para sistemas muy pequeños que no necesitan tanta robustez ni tanta seguridad. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Me confirman, chicas? Si alguien tiene alguna duda. Ya, muchas gracias. Ya, vamos con las ediciones de Java. Ya, Java al correr los años, ¿cierto? Como les mencioné, lleva hartos años en el mercado y eso significa muchas versiones, ¿ya? Pero las ediciones son principalmente dos. Hay algunas que siguen, pero no están muy vigentes, ¿ya? Les voy a explicar las dos que están vigentes, que es Java SE, que significa Java Standard Edition, que es el JSE, que este es el que vamos a trabajar nosotras principalmente, ¿ya? Y la que les vamos a explicar en este bootcamp, ¿ya? Y está también Java Enterprise, que es Java JEE, o ahora en su versión actual se llama Jakarta o Yakarta EE. Ahí, Bernarda, no conozco muy bien el Collaborative de Jupyter, pero habría que buscar, en realidad. Sé que hay una comunidad súper grande de Java en Stack Overflow.
Ahí tú puedes preguntar, pero no sé si hay algo dedicado a Java. Me imagino que sí. Java es un lenguaje súper grande. ¿Ya? Ahí podemos buscarlo después de clase. Si lo encuentro, te lo comparto. No se los comparto en el grupo. ¿Ya? ¿Qué es Java o Jakarta EE? Ya es un lenguaje, o sea, no es una edición de Java que ocupa componentes de la versión estándar, pero ya esto está asociado a empresa, empresarial. Ya tenemos una aplicación de banca, por ejemplo, se ocupa estos componentes de Jakarta. ¿Ya? Y en su versión, bueno, Java tiene la versión Java 21, que esa es una versión estable, ¿ya? En la última versión LTS. ¿Qué significa LTS? Que es Long Term Support. Tiene larga vida de soporte, ¿ya? Fue lanzado al 2023 y lo que significa que el Long Term Support es que tiene soporte extendido y se recomienda para desarrollar proyectos que necesiten estabilidad a largo plazo, ¿ya? Porque aún va a tener soporte. Algunas mejoras que tiene la Java, la versión de Java 21 tiene mejora de concurrencia y estabilidad. Concurrencia significa la capacidad que tiene una aplicación para soportar diferentes clientes, ¿ya? La capacidad de poder que muchas personas lo ocupen al mismo tiempo, ¿ya? Mejora el rendimiento y APIs, ¿ya? Que vamos a conocer más adelante que es una API. Y también utiliza UTF-8, que UTF-8 es la codificación universal, ¿ya? Por lo que mejora la compatibilidad internacional y evita errores en la codificación, ¿ya? Ahí como tip, Java 21 es ideal para los proyectos que vamos a utilizar con Spring Boot, ¿ya? Porque tiene la estabilidad de tener este soporte extendido, ¿ya? Y bueno, tiene las características de lenguaje moderno, ¿ya? En esta nueva versión. ¿Y qué es el Java Development Kit? Ya que es lo que nosotros instalamos, el JDK 21, ¿ya? El JDK 21 es básicamente todo lo que se necesita para programar, ya para desarrollar. Tenemos, ¿cierto?, el compilador del código, que es lo que hace el compilador, es revisar si tu código no tiene errores de codificación, si no tiene algún error de declaración, por ejemplo, diferentes cosas que lo vamos a ir aprendiendo en el camino y te permite ejecutar aplicaciones en tu computador, ¿cierto? Nosotros le damos en el IDE, que vamos a ver que más adelante el IDE, le ponemos play y eso se ejecuta y nosotros podemos probar las aplicaciones, los programas que desarrollemos, ¿ya? ¿Qué incluye el JDK 21? Lo que les comentaba, la Java Virtual Machine, ¿ya? Que es la máquina virtual al final que ejecuta el código Java, ¿ya? Y eso básicamente. Y también incluye el JRE, ya ese otro término que es el Java Runtime Environment, que contiene bibliotecas que son esenciales para ejecutar aplicaciones en Java. ¿Ok? Es harta información, chiquillas. Igual nosotros tenemos, le vamos a entregar el material, ¿cierto? Y ahí también está una explicación más detallada de lo que significa estos términos. Hay harto término, JSE, ¿ya? Que es la versión estándar de Java, el JEE, o el Jakarta EE, que es la versión empresarial, la versión de Java, que es diferente a la edición. Estas son dos ediciones de Java. Esta es la versión que nosotros vamos a ocupar para desarrollar, que es la Java 21. Y el JDK, que es el Java Development Kit, ya el que nos va a permitir desarrollar de manera cómoda y fácil. Ya, chicas, ¿tienen alguna duda o consulta? Dale, Cami. Yo en mi caso me salté un poco esta parte porque yo ya tenía instalado IntelliJ y el kit,
pero no sé si es la versión 21 la que tengo. ¿Hay algún problema con eso? Que no recuerdo cuál era la que instalé. Mira, Y no recuerdo probablemente tampoco cómo tengas la revisarlo. 17. ¿Ya? Sí, Cuando creo que es la nosotros 17. creamos la aplicación, ahí vamos a seleccionar la versión de Java. ¿Ya? Ya, No nos vamos a tener problemas, la verdad, a nivel de desarrollo, no tiene tanta diferencia el 17 con la 21. La 21 tiene mejoras de estabilidad, lo que les comentaba, mayor rapidez, mayor concurrencia, pero para desarrollar no creo que tengamos problemas. ¿Ya? Ya una versión muy antigua, por ejemplo, la versión 8, la 12, esas sí son muy antiguas y tendríamos que hacer un upgrade. ¿Ya? Pero si en la 17 no deberíamos tener problemas. ya, hagan, muchas gracias. Dale. Ya, chicas. ¿Vale? No te he escuchado mucho. ¿Tienes alguna duda o consulta? Belén. ¿Todo bien? Ya. Vamos a continuar. El silencio otorga. Ya, bacán. Ya, ¿qué es un IDE? Hemos hablado bastante qué es el IDE que vamos a ocupar, pero ¿qué es? Ya vamos a explicarlo. Ya es un entorno de desarrollo integrado. El IDE es el acrónimo de Integrated Development Environment. ¿Ya? Que traducido al español es el entorno de desarrollo integrado. Es un programa que te ayuda a escribir código, compilarlo, ¿ya? Compilarlo significa, ¿cierto? Para que quede muy claro, transformar el código en un binario, ¿ya? Para que la computadora lo pueda procesar, ¿ya? Vamos a poder depurarlo. Depurar significa poder ver línea a línea qué es lo que está haciendo nuestro código y también ejecutarlo de manera eficiente, ¿ya? Editor de código no es lo mismo que un IDE, ¿ya? Un editor de código puede ser hasta el bloc de notas, ¿ya? Solo es como el programa que te ayude a escribir, ¿ya? Pero un IDE es el componente de todo esto, ¿ya? Tiene un editor de código, tiene un compilador, que es un intérprete también para poder compilar tu código, el depurador, que vamos a explicar después en el ejercicio práctico, lo podemos explicar mejor qué es depurar. Tiene gestión de proyectos, ¿ya? Que eso significa que organiza los archivos, librerías y dependencias de forma automática, ¿ya? Más adelante vamos a conocer qué es una dependencia, ¿ya? Pero ahí también el IDE te organiza, ¿cierto?, en carpetas tus archivos, ¿ya? Y tiene integración con sistemas de control de versiones, ¿ya? También vamos a ver la próxima clase que es un sistema de control de versión, pero para las que conozcan se trata de Git, ¿ya? Git o también alguna plataforma GitHub o GitLab, ¿ya? Que esas son plataformas para el trabajo colaborativo en el desarrollo, ¿ya? Nosotros vamos a ocupar IntelliJ, pero para Java también hay otros como NetBeans, ¿cierto? Hay otros IDEs que se pueden ocupar y Eclipse. Y Visual Studio Code, en realidad esto no es un IDE, sino que es un editor de código, pero lo que lo hace un IDE es todos los complementos, ¿cierto? Que podemos nosotras ponerle al Visual, ¿ya? Al Visual Studio Code. Chicas, ¿tienen alguna duda o consulta? En realidad esto nosotros vamos a trabajar con IntelliJ, pero si ustedes tienen algún otro IDE que ustedes lo saben ocupar y les gusta, no hay ningún problema. Al final usar un IDE no es obligatorio, ya si tú quieres hacerlo más rudimentario, ocupas el bloc de notas, te pones a codificar, pero no vas a tener la facilidad o la practicidad que tienen los IDEs que te van diciendo en tiempo real lo que está mal, si hay errores en tu código, más que nada las herramientas, hace todo mucho más rápido y cómodo para gestionar proyectos de desarrollo. ¿Ok? Vamos entonces a explicar qué es una aplicación de consola. ¿Ya? Una consola, lo que hablábamos la semana pasada, es una terminal o una línea de comando sin interfaz gráfica.
¿Ya? ¿Qué significa esto? Hay una pantalla negra donde tú vas interactuando con el sistema. Tú escribes las órdenes y el programa va respondiendo, ¿cierto? Según lo que tú programes. Siempre hay una interacción de entrada, ¿cierto? Solicitando, claro, un modo hacker. Vamos a vivir ese momento. Tú vas el programa o el sistema que tú hagas siempre va a tener una interacción inicial y tú vas a ir respondiendo en esta aplicación de consola. Ya una interfaz basada en texto tiene entrada y también tiene salida. Una de las ventajas es que es ligera y rápida. Ya no es necesario ocupar tanta memoria para poder cargar una aplicación de consola y sirve mucho para poder comenzar a programar, ¿cierto? Tú puedes ocupar Java para hacer aplicaciones de consola y puedes practicar código, ¿ya? Es portable, ¿ya? Tú puedes generar esta compilación de esta aplicación de consola, generar tu .exe, ¿ya? ¿Cierto? Que es son esos programas que uno puede ejecutar en el computador y lo puedes llevar a cualquier lado, ¿ok? ¿Tiene alguna duda o consulta con esto? Algunas de las ventajas, aparte de que es ligera y rápida, funciona, bueno, es más rápida para desarrollar también. No es necesario que tengamos mucha configuración, sino netamente vamos a codificar más que nada entrada y salida de interacciones con el usuario. ¿Ya? Algunas desventajas es poco intuitiva con usuarios que no son técnicos. Y bueno, hay que tener una curva de aprendizaje para memorizar comandos. Por ejemplo, la terminal más conocida o un sistema operativo que ocupa terminal o consola es Linux, ¿ya? Y Linux tiene sus propios comandos, que eso también es recomendable, chicas, si ustedes quieren aprender a administrar servidores y eso, que es otra rama de la informática, es necesario que conozcan los comandos de Linux. Para programar no es necesario, pero para eso también se ocupa la consola. Ya, perfecto. ¿Hay alguna duda o consulta con esto? Entonces continuamos. Ya, chiquillas, ahora se viene lo bueno. Vamos a hacer nuestra primera consola, ¿cierto? Nuestro primero a la mundo con Java. ¿Ya están preparadas? ¿Se sienten bien? Ya. Sí, Vamos entonces, voy a compartirles pantalla. Dame un segundito. Vayan abriendo IntelliJ. Ya voy a compartir. ¿Ven mi pantalla? sí, ¿Sí? Ya. Entonces, abrir en IntelliJ. Sí. sí, ¿Sí? Ya. Vamos entonces, voy a cerrar lo que tengo abierto. Este también cerrar. Voy a partir desde cero. Creo que dejé de compartir, ¿cierto? Sí, sí, dejaste de compartir. Ya, espérenme, chiquillas. Ya, voy a compartir la ventana mejor, para estar más cómodo. Ya. ¿Se ve ahora? Sí. Ya, ahora sí. Ya. Vamos, esta es la página de inicio. ¿Cierto? ¿Lo ven todas así? Bueno, aquí en el botón New Project podemos comenzar a crear nuestra primera aplicación. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Ahí me avisan, chiquillas, si alguien se pierde.
¿ya? En New Project vamos a ocupar Java, ¿cierto? Aquí, bueno, son otros lenguajes que se pueden ocupar. Vamos a poner aquí nuestro primer Hola Mundo. Bueno, yo ya tengo, voy a poner Java. Aquí el lugar donde nosotros vamos a Aguardar. guardarlo, ¿cierto? Sí. Y aquí Build System vamos a ocupar Maven, ¿ya? Más adelante les vamos a explicar qué es lo que es Maven, ¿ya? Y el JDK vamos a ocupar el 21, ¿ya? ¿Puedo hacer una observación muy pequeñita, Cami? ¿Sí? Chicas, si ustedes, si bien la idea es que empiecen a ocuparme bien al tiro, porque ya después les voy a explicar más en detalle, para ejercicios básicos e introductorios como estos, o como los que yo en un ratito más les voy a mostrar, si eligen el primera opción, Intelligent, también les va a funcionar de la misma manera, ¿ya? Esa es como una observación, por si algún día se equivocan y están practicando ahora en sus inicios y dicen, hoy no elegí Maven, elegí Intel, no va a pasar nada, le va a ejecutar igual, ¿ya? Sí. Eso quería comentar. Bueno, en realidad como spoiler, Maven es un compilador de código, ¿ya? El que ejecuta administrar los paquetes de tu código, las dependencias y también la compilación, ¿ya? Como mencionó Andrea, bueno, estos son diferentes compiladores de código. En realidad vamos a ocupar Maven desde el inicio porque este lo vamos a ocupar más adelante cuando utilicemos Spring. ¿Ya? Vamos a Advanced Settings, ¿ya? Y aquí en el Group ID vamos a poner Latina Sync Cloud. Esto significa que cuando tú trabajes en alguna empresa o algo así, el Group ID está asociado más a la empresa que estás desarrollando, ¿ya? Es más que nada un identificador del paquete de lo que tú estás programando, ¿ya? Y acá, chicas, súper importante para evitar configuraciones iniciales, vamos a añadir código de ejemplo, ¿ya? Eso significa ese clic, ese check. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Se tiene que ver así más o menos su creación de proyecto. Avancemos, dicen que sí siguen. ¿Sí? Sí. Ya. Y bueno, vamos al botón crear. ¿Les abrió, chicas? Ya, vamos acá al administrador de proyectos. Acá es como una estructura de carpetas, ¿cierto? Acá está nuestro programa, nuestro proyecto que recién creamos, ¿ya? Estas son carpetas más de archivos del mismo IDE, ¿ya? Este es de IDEA, que es del IDE, este es de Maven, ¿ya? El código siempre se va a almacenar en la carpeta SRC, ¿ya? Vamos expandiendo. Acá hay una carpeta para hacer test, que son las pruebas que vamos a conocer. En realidad, el bootcamp no tiene incluido las pruebas dedicadas para Java, por ejemplo, pruebas unitarias, pero sí vamos a hacer durante todo este bootcamp ejercicios funcionales, ya pruebas funcionales. En la carpeta main siempre va a estar el código y Java. ¿Ya? Acá comienza un poco estructurado como les mencionaba al inicio, ¿ya? Acá está el código el nombre de la empresa, ¿cierto? Y aquí ya está nuestra primera clase. Ya más adelante vamos a conocer en profundidad qué es una clase. ¿Ya? Pero como nosotros creamos código de ejemplo, ya hay algunas instrucciones, ¿cierto? Que son cosas que ya el mismo IDE te va poniendo, ¿ya? Como para explicarte cómo funciona, ¿ya? Esta clase main, acá se ve bien que es main.java. Todos los archivos que contengan programación en Java tienen que tener este punto Java, ¿ya? Es la forma de la extensión Java para poder conocer que el archivo tiene programación en Java. ¿Ok? A nivel de estructura,
tenemos el package, que es aquí, si se dan cuenta, el nombre que nosotras pusimos, ¿cierto? Como el de la empresa. Y acá tenemos la declaración principal de una clase. No me quiero adelantar, chicas, más adelante vamos a ir entendiendo estas cosas, ¿ya? Y el Public Static Void Main, ¿ya? No sé si alguna lo ha visto en algún lugar, es súper conocido y es el principal miedo de la gente que no le gusta trabajar con Java, ¿ok? ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? Ya. Como nosotros le pusimos que el IDE pusiera código de ejemplo, ya nos añadió estas instrucciones, ¿ya? Acá vamos a ver lo primero y fundamental, que es el system.out.printf, ¿ya? Esta instrucción es lo que hace que en la aplicación de consola, ¿ya? Aparezca un texto, ¿ya? Si se dan cuenta, acá yo estoy llamando a esta instrucción y entre paréntesis le tengo un texto con comilla doble, entre comillas dobles, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Es imprimir este texto en la consola. Y, chiquillas, cada vez que nosotros hagamos una instrucción en Java, tiene que ir con el punto y coma. Porque eso nosotros le estamos indicando al programa que aquí terminó mi instrucción. ¿Ok? Como les mencionamos, Java es súper estructurado y esto tiene que ir sí o sí, o si no tu sistema no te va a compilar. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, después acá tenemos una sentencia for que la vamos a ver después del break, ¿ya? No nos adelantemos, podemos borrarlo mejor y lo vamos a trabajar más adelante. Ya, ¿cómo vamos a hacer nuestra hola mundo? Vamos a utilizar esta misma sentencia, ¿cierto? El system.out.printf, ¿ya? Para poder imprimir en la consola, ¿ya? Un acceso directo que les voy a compartir desde ya, si ustedes ponen sout, ¿ya? Es un acceso directo del IDE principalmente. Escriben sout y el tab van a poder, lo va a autocompletar solito, ¿ya? Y en el caso de que no les funcione, bueno, ahí tienen que escribir system.out.println y ahí lo vamos viendo. Miren, si se dan cuenta, estos son diferentes. Acá yo tengo printf y acá tengo println, ¿ya? Printf lo que hace es si uno pone el mouse sobre la función, acá lo que te está, bueno, aquí te indica como la documentación del código, ¿cierto? Cuando yo tengo un system. Voy a poner system.out. Yo tengo todos estos print, si se dan cuenta. Todos estos puedo hacer, ¿ya? Println lo que hace es imprimirme en la consola y ocupar toda la línea de la consola, ¿ya? Entonces cuando yo haga volver a imprimir, me va a saltar. Es como un enter, ¿ya? Que le pone al final de la línea. El print solito es lo que imprime solo en lo que carga del texto, lo que nosotros estamos imprimiendo y no hace este enter. Entonces, si yo solo pongo print, me va a imprimir en consola todo hacia el lado. ¿Ya? No va a hacer este enter. Y el printf es lo mismo que el println. Println, ¿ya? Es lo mismo. Salta, hace como un enter al final. ¿Ya? ¿Se entiende lo que les estoy comentando? Esta es la sentencia para poder imprimir en consola. Y acá nosotros vamos a poner nuestro primer hola mundo. ¿Sí? ¿Alguna tiene alguna duda, consulta, algún problema?
Pues No, ¿Los ninguna. paréntesis se van dando solo o hay que colocarlos cuando uno va escribiendo la función? si Va el escribiendo IDE no lo te que... lo completa, porque mira, cuando uno va escribiendo, te va autocompletando tú con tab, con el tab el que tiene las flechas una para allá y una para acá, ¿cierto? Tú vas completando con tab y él te lo va diciendo, ¿cachai? Yo puse ahí el tab y él me puso solo los paréntesis, ¿ya? En el caso de que no te ponga nada, tiene que ir con esos, ¿ya? Si es una función del IDE propia, los distintos IDE se configuran. De hecho, este mismo hay una opción para hacer hartas configuraciones de que si quieres o no quieres que te autocomplete. Incluso le puedes cambiar los colores. Por ejemplo, si se dan cuenta, ahí están unos tipos mostaza, amarillo, el main que es azul, el out que es morado. Hay una razón de eso, que ya es mucho más profunda y técnica, pero también hay formas de configurar, por ejemplo, los colores o el mismo fondo del IDE. Y todos los IDEs distintos tienen distintas opciones de configuración de eso, ¿ya? Yo tenía un profesor que me decía que no autocomplete nada, aprenda a escribir primero y ya cuando ya esté más experto ahí que le sople todo lo que quiera el IDE. Pero son distintas visiones de la comodidad de cada uno. Sí, en realidad yo encuentro súper útil los IDEs que ahora te van como ayudando más que nada. Te van Sí. recordando las funciones, las funcionalidades que tú puedes ocupar. ¿Ya? Perfecto, chicas. Ahora, para poder comenzar y ver nuestro programa funcionando, acá arribita en la parte superior de la pantalla, ven un signo play. ¿Cierto? ¿Lo ven ahí? Y ahí dice run. Para poder compilar nuestro código, ahí aquí abajito está haciendo todo lo que hizo para poder compilarlo. ¿Cierto? Y allí tenemos en nuestro primero el mundo. Acá el printf, bueno, lo voy a cambiar por println. Y voy a volver a correrlo. El printlf entonces no hace el salto de línea, chicas. Ahí me equivoqué yo, fue una imprecisión. Lo hace lo Yo deja estaba en con la directo. duda y no sabía si no tenía la intención de corregir, todo, estaba con la duda porque yo sabía que el F es para formato. Ya hay una forma más adelante cuando ya manejen más variables te da la posibilidad como de simplificar las formas de escritura, ya sobre todo en la concatenación. No sé si se acuerdan que hoy día en un ratito también vamos a ver lo que es la concatenación. Y entonces el F te permite, por ejemplo, si tú estás diciendo hola, soy Andrea y tengo 25 años, entonces mi número 25 va a ser una variable, el Andrea va a ser la variable nombre. ¿Cómo juntas eso para que el usuario lo ingrese y el programa lo meta? Entonces, después el F de formato te ayuda ahí, es un poquito más avanzado. Pero yo también tenía la duda si el F, además de eso, te hacía el salto de línea. No, Entonces yo ahí estaba ahí lo pensando, descubrimos, chicos. ahí lo descubrimos que no hace el salto de línea. No da el salto de línea. Entonces, con el println, ahí tenemos, como les mencioné, escribe el texto en la consola y después le hace aquí el salto de línea. Para nosotros no es algo visible, ¿ya? Pero el salto de línea es un carácter más, ¿ya? Y lo que hace es hacer este salto de regla. Esto es la consola, chicas. Ven que es una pantalla negrita donde aparece el texto que nosotros le pusimos. Y acá cuando nosotras hagamos una lectura de los datos, una captura, ¿ya? Vamos a ver el tema del escáner y ahí vamos interactuando con la consola. ¿Hay alguna duda, consulta con esto? ¿Les funcionó? ¿Me van diciendo ahí ok o no ok? ¿Sí? Todo bien. Ya, chicas, tienen su primero la mundo. ¿Cómo se sienten? ¿Están contentas? Es el primer paso. Qué bueno, chicas, que les funcione. Ya, vamos a ahora con las variables y tipos de datos. Ya, hoy vamos súper acotadas con el tiempo. ¿Ya? Lo que hablábamos ayer, ¿ya? ¿Qué son las variables y los tipos de datos? Ayer conversábamos que las variables eran una cajita, ¿cierto? Donde yo almacenaba información. Ahora se va a unir este tipo de datos, ¿ya? ¿Qué significa este tipo de datos? Es asignarle un tipo de cosas que yo voy a poder guardar en la caja, ¿cierto? Por ejemplo, yo en mi variable voy a guardar solo números, o voy a guardar solo texto,
o fechas, o números decimales, etc. ¿Ya? Los tipos de datos se dividen en dos, que son tipos de datos primitivos y no primitivos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que son datos, voy a venir para acá, que son datos que son, por ejemplo, los números primitivos son los números, los decimales, las fechas, los textos, pero el tipo de dato no primitivo son datos que son del mismo Java, ¿ya? Java tiene sus propias clases para los tipos de datos no primitivos, ¿ya? Las variables se tienen que declarar, ¿ya? En Java. Vamos a ver la declaración más adelante. Y bueno, es variable porque puede cambiar durante la ejecución, ¿cierto? Cuando uno inicia, una variable puede tener un valor, después uno va asignándole otros valores. ¿Ok? ¿Qué son los tipos de datos? Acá los más utilizados son para los valores simples. Acá conocemos el int, que aquí vamos a ver que ese es para números. Por ejemplo, son numéricos enteros, que tienen acá un ejemplo, la declaración, ¿ya? Se pone el tipo de dato primero, después le asignamos un nombre, le damos una etiqueta a esa variable, y con el signo igual, recuerdan que era para la asignación de valores, y ahí le damos le asignamos un valor a la variable, ¿ya? Vuelvo a los tipos de datos primitivos. El int para almacenar numéricos enteros, ya acá tenemos un ejemplo. El double, que es los valores numéricos con decimales, ¿ya? Por ejemplo, el pi es un valor double, que es el 3.14, ¿ya? Va con puntos, chicas, porque Java, bueno, es un lenguaje internacional, entonces está considerado con la codificación de Estados Unidos, ¿ya? Por eso va con 3.14, ya no va con la coma. Boolean es un valor que puede tener, o sea, es una variable, un tipo de variable que solo puede tener dos valores, ¿ya? Un true o un false. Por ejemplo, acá yo tengo un boolean con el nombre es mayor. Si una persona es mayor, es sí o no, ¿cierto? True significa sí y false no, ¿ya? Y char es un solo carácter, por ejemplo, una letra. Si yo quiero declarar una letra, por ejemplo, el fondo de FONASA, por ejemplo, puede ir aquí. Fondo de FONASA es igual a B, C o D, o E, por ejemplo. Ya, reglas para escribir los nombres de las variables. Esto es sensible a mayúsculas, ¿ya? Lo ideal es que sus variables siempre comiencen con minúscula, ¿ya? Esa es la recomendación. No usar palabras reservadas del lenguaje. Ya, por ejemplo, class es una palabra reservada. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, chicas. ¿Ya? Y camel case. Camel case es una palabra súper utilizada, ¿ya? Que significa que va variando las mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Escribo una palabra, siempre empieza con minúscula, y ya después para poder remarcar que es otra palabra, vamos a comenzar con mayúscula, seguimos todo en minúscula, las demás letras, la primera con mayúscula y así, ya como está acá. Mi con la V mayúscula variable o nombre y la C un nombre completo. ¿Ok? Aquí están los datos primitivos que son la clase, son las clases y objetos. Ya más adelante vamos a ver cuando veamos la programación orientada a objetos. La clase significa como un molde, una definición para crear objetos. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Un objeto es como un personaje de un juego que tiene características y tiene cosas por hacer, ya son habilidades. Igual que nosotros, ¿cierto? Yo, Camila, yo tengo características que me definen y también puedo hacer cosas, que son mis acciones, ¿ya? Eso es como resumen, chicas, eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, string para almacenar texto, que es una cadena de caracteres. Por ejemplo, acá vamos a escribir con string, con S mayúscula, que es el tipo de variable, y el nombre de la variable, igual vamos asignando un valor Ana, por ejemplo. Para escribir texto siempre se utiliza string, ¿ya? Y para los array, que son la lista de los valores, ¿ya? Lo que hablábamos el miércoles,
en donde nosotros almacenamos un conjunto de datos. Ya, por ejemplo, acá int, los corchetes que representan un array, y acá yo estoy asignándole valores, ¿ya? Que asigno 1, 2 o 3, son números. Ya, más adelante también vamos a ver en detalle lo que son las colecciones y los arrays. ¿Ya? Chicas, estamos súper atrasadas. Les vamos a dar unos 5 minutitos para que vayan a tomar un café, o sea, algo rapidito. Al baño. Ya, porque estamos súper agotadas con el tiempo. Ya volvemos a las 12:23.